Era una hermosa tarde de otoño en Manhattan y Darren podía sentir el pulso de la ciudad mientras caminaba por la Quinta Avenida vestido con un abrigo de lana oscuro, un suéter azul marino y jeans. Se mimetizaba con el paisaje urbano con un look casual que se adaptaba a su estilo. Se acercó a la entrada de un banco, el tipo de institución que resumaba encanto del viejo mundo, con columnas de mármol y decoración de bronce, sus paredes decoradas con pinturas de años financieros pasados en el interior. Candelabros brillaban sobre un piso de piedra pulida y voces resonaban en el espacioso vestíbulo. Darren miró a los clientes que lo rodeaban, ejecutivos de negocios y trajes a medida, una pareja de ancianos con un asesor financiero y una madre joven con un niño pequeño y un dedo del pie. El tipo de lugar donde las apariencias lo significaban todo. Cuando entró, Darren captó algunas miradas persistentes. Estaba acostumbrado, hacía tiempo que había dejado de esperar que las primeras impresiones de él fueran favorables, no por nada que hubiera hecho, sino por lo que representaba en la mente de ciertas personas. Darren se mantuvo erguido, mantuvo su rostro neutral y se dirigió a la línea de cajeros, decidido a no dar ninguna razón para que esas miradas se detuvieran. Estaba aquí para una visita rápida, a ultimar detalles para una transferencia comercial que necesitaba su aprobación en persona. Llegó al mostrador y le sonrió brevemente a la cajera, una mujer joven con una sonrisa educada. Antes de que pudiera comenzar, una voz aguda vino de su izquierda. ¿Puedo ayudarte con algo? El tono era casi desafiante. Darren se giró para encontrarse cara a cara con un hombre de unos 40 años, cabello rubio rojizo y vestido con un uniforme de banco que parecía casi militar en su precisión. La placa de identificación decía Richard Hannigan. Sí. Solo necesito confirmar algunos detalles para una transferencia. Darren respondió con calma, trató de mantener su voz firme y profesional. Esta no era la primera vez que lo trataban con sospecha, aunque sabía que no había hecho nada para provocarlo. ¿Qué tipo de transferencia?, preguntó Richard. Su mirada nunca dejó el rostro de Darren. Darren levantó una ceja, sorprendido por la brusquedad. Una transferencia corporativa. Manejo una cuenta aquí. Richard asintió, un ligero tic en su mandíbula. Miró a la cajera y Darren captó un intercambio sutil. Conocía esa mirada, era la mirada que la gente daba cuando pensaban que algo andaba mal. Aclarándose la garganta, Darren presentó su identificación en los documentos de la cuenta. Estaba acostumbrado a tener que demostrar su valía, incluso en lugares donde no hay tal prueba. Debería ser necesario. Hacía tiempo que había aceptado que en entornos como estos su currículum, su título, incluso el éxito de su negocio nunca hablarían más fuerte que el simple hecho de su apariencia. Richard tomó los documentos, escrutándolos con innecesaria intensidad. Colocó la identificación de Darren bajo un escáner. Sus ojos parpadearon hacia la pantalla como si esperaran que apareciera alguna señal de alerta. ¿Trabajas donde? Richard preguntó, su tono escéptico. Litex Solutions. Darren respondió manteniendo la calma. Manejamos software de seguridad para instituciones financieras. Los detalles de mi cuenta deberían confirmar. Que notó que los labios de Richard se presionaban en una delgada línea, tal vez dándose cuenta de que estaba hablando con alguien con al menos algo de prestigio. Richard se alejó murmurando algo en voz baja. Darren trató de quitárselo de encima, su mirada vagando hacia la esquina más alejada del banco. En una fracción de segundo, Richard regresó, ahora acompañado por un guardia de seguridad. ¿Hay algún problema?, preguntó Darren. Solo estamos verificando, Richard dijo con una leve sonrisa, mirando al guardia de seguridad, que se acercó un paso más. Brazos cruzó. La tensión en la habitación parecía espesarse. Otros clientes habían comenzado a mirar por el aire, zumbando con susurros, e intercambiaron miradas. Mira, Darren, comenzó su voz mezclada con frustración, solo estoy aquí para confirmar los detalles de mi cuenta. Si hay un problema con el papeleo, dilo, de lo contrario me gustaría continuar. Pero era como si sus palabras estuvieran atrapadas en una red invisible. Nadie estaba escuchando realmente. Richard, el guardia de seguridad, incluso el cajero lo miraban como si fuera un intruso en su mundo, alguien cuyas intenciones eran sospechosas. El guardia de seguridad inclinó su voz en un susurro áspero. Señor, hemos tenido casos de robo de identidad recientemente. Solo estamos siguiendo el protocolo. Darren se tragó una réplica. Sabía que no ayudaría a su caso. Había visto este tipo de protocolo antes. Sabía lo fácil que era que las cosas se descontrolaran si perdía los estribos, así que se quedó allí mordiéndose la frustración, apretando los puños a los costados. Entiendo, seguridad. Darren respondió de manera uniforme, manteniendo su tono firme. Trabajo en ello. Un toque de confusión cruzó el rostro del guardia, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado con una máscara de sospecha cautelosa. Richard levantó una mano para indicarle a Darren que se quedara quieto. Solo unos minutos más, señor. Protocolo estándar, repitió como para justificar el trato degradante que le estaba dando. La paciencia de Darren se estaba agotando y su pulso latía en sus oídos. Los rostros a su alrededor se desdibujaron mientras estaba allí, soportando la humillación, esperando ser visto no como una amenaza. En cambio, Richard miró al guardia de seguridad y murmuró algo, y antes de que Darren se diera cuenta, lo estaban escoltando lejos de la línea de cajeros y hacia una pequeña oficina sin ventanas en la parte trasera del banco. Su corazón latía con fuerza mientras lo llevaban a la habitación. La sensación de aislamiento y pavor crecía con cada paso. Una vez dentro, el guardia de seguridad cerró la puerta detrás de él. Darren se quedó solo. El silencio de la habitación le recordó incidentes
Pasados que había intentado tanto olvidar, era una sensación familiar, la sensación de estar atrapado, juzgado e invisible. Respiró hondo para calmarse, su mente corría con pensamientos de sus duros logros, los años que había pasado construyendo su reputación, su empresa, su nombre, y aquí estaba nuevamente, reducido a nada más que un sospechoso debido a la color de su piel. El espacio estaba frío y sin vida, despojado de cualquier calidez o color, solo un escritorio de metal, un par de sillas y una sola luz fluorescente parpadeando sobre él. Respiró profundamente y trató de centrarse. Después de unos largos minutos, la puerta se abrió y Richard entró con una delgada carpeta en la mano, la colocó sobre la mesa entre ellos, los ojos se entrecerraron en lo que solo podría describirse como sospecha. Detrás de él estaba el oficial Ben Tully, un hombre cuya mandíbula cuadrada y cabello bien cortado añadían un aire amenazador a la habitación. Ya tensa, necesitaremos algunos detalles más de usted, dijo Richard, deslizando la carpeta unos centímetros más cerca como si fuera una carga pesada para fines de verificación. Darren apretó la mandíbula, eligiendo sus palabras con cuidado. Ya he proporcionado mi identificación y documentos de cuenta. No entiendo qué más necesitas. Richard se reclinó cruzando los brazos. Hay ciertas inconsistencias con la actividad de tu cuenta que nos gustaría aclarar. Las cejas de Darren se levantaron con incredulidad. Inconsistencia. Su voz era mesurada, pero entrelazada con un eje ascendente. No tengo ninguna inconsistencia, todo está en regla. Si revisa mi historial de cuenta verás transacciones regulares, pagos y depósitos. Interrumpió el oficial de seguridad. Tully, cruzando los brazos, dices eso ahora, pero hemos visto muchos casos donde gente como tú afirma que todo es normal solo para que descubramos algo mucho peor. Gente como yo. Darren repitió, un ligero temblor de incredulidad temblando su voz. Tully, no creía el fraude de alta gama, grandes nombres que vienen pretendiendo ser alguien que no son, y con un nombre como el high-tech. Bueno, es conveniente, ¿no? La acusación se sintió como un puñetazo en el estómago para Darren. Luchó contra el impulso de defenderse, de enumerar cada logro que había alcanzado, cada barrera que había superado, pero sabía que no serviría de nada. No buscaban verlo por lo que realmente era, ya habían tomado una decisión. Respiró lentamente, eligiendo hablar con cuidado. No sabes nada sobre mí o mi negocio. Richard se inclinó hacia adelante con un brillo casi depredador en sus ojos. Entonces, tal vez te gustaría explicar por qué una transferencia significativa de tu cuenta fue marcada la semana pasada. Marcado. El tono de Darren se agudizó. Esa fue una transacción comercial autorizada. Trabajo en tecnología. Nuestras transacciones son de alto valor debido a los servicios que brindamos. Richard puso los ojos en blanco, su rostro mostraba que estaba disfrutando toda la situación. Mira, Darren, dijo su voz baja y controlada, no sé qué crees que vas a encontrar, pero no hay nada sospechoso en mi cuenta. Tengo un negocio completamente legítimo, tengo clientes, contratos y nómina, todo está documentado. Richard sonrió como si encontrara la declaración divertida. Un negocio legítimo, repitió casi burlonamente. Divertido porque el último tipo que afirmó eso estuvo aquí hace unos meses y resultó ser un estafador. Nos tomamos estas cosas muy en serio. Aquí las manos de Darren se apretaron en el borde de la mesa. Su paciencia se estaba agotando. ¿Y estás basando esto en mi apariencia, en tus suposiciones sobre mí? El guardia de seguridad cambió su expresión en blanco. Richard, sin embargo, no se echó atrás. Darren se inclinó hacia adelante, encontrando la mirada de Richard de frente. Estás asumiendo algo sobre mí sin ningún hecho, y si realmente hubieras echado un vistazo a mi historial de cuenta, verías que he estado operando aquí durante años, que dirijo un negocio exitoso y que tengo un historial limpio. Richard pareció dudar por una fracción de segundo. Un destello de duda pasó por su expresión, pero el oficial de seguridad, Tully, cruzó los brazos con más fuerza. Impasible. Te sorprenderías de cuántas personas dicen eso, murmuró. Dar a Darren una mirada despectiva. No significa que no podamos verificar. Es nuestro trabajo. Tomó cada gramo de control. Darren tuvo que sentarse allí para mantener su tono medido y tranquilo. Respiró hondo, calmando la tormenta de emociones que estaba sintiendo. No estaba aquí para demostrar su valía a estos hombres, estaba aquí para ser tratado con el mismo respeto y dignidad que cualquier otra persona esperaría, y no iba a dejar que lo despojaran de esa mirada. Dijo con voz áspera, si terminaste con tus acusaciones, me gusta continuar con mi negocio. Puedes verificar lo que quieras, pero tengo todo derecho a estar aquí como cualquier otra persona. Richard entrecerró los ojos y por un momento pareció que iba a dar marcha atrás, pero el oficial Tully se inclinó, en su voz goteando sospecha. Decidiremos cuando hayamos terminado. No tú. Darren abrió la boca para responder, pero justo entonces la puerta se abrió y entró una nueva figura, una mujer de unos 50 años con cabello cuidadosamente peinado, ojos penetrantes y una presencia imponente. Su traje a medida y el aire de autoridad que la rodeaba eran signos de que tenía una posición poderosa en el banco. ¿Hay un problema aquí?, preguntó su voz, cortando la tensión en la habitación. Miró a Darren, sus ojos se entrecerraron ligeramente antes de fijarse en Richard. Richard se enderezó ajustándose la corbata. Solo siguiendo una transacción de bandera, señorita Lyons, dijo con un tono que era más diferencial del que había usado con Darren. Lyons le dio una mirada interrogativa antes de volverse hacia Darren. Señor Ellison, me disculpo por las molestias, dijo, su tono suave pero cauteloso. Soy Margaret Lyons, la nueva gerente del banco. ¿Le importaría explicar la naturaleza de su negocio aquí?
Darren la miró a los ojos, su voz firme: estoy aquí para finalizar una transferencia nada más, ya he proporcionado mi identificación, mis detalles de cuenta y, francamente, me han tratado con nada más que sospecha desde que entré aquí. Después de una larga pausa, dijo que si todo sale bien, entonces no debería haber razón para continuar, sea lo que sea. Su tono se suavizó, pero había una pizca de arrepentimiento en sus ojos, como si estuviera viendo la situación claramente por primera vez. Darren la observó mientras lentamente se daba cuenta de que lo habían señalado de la cola porque era negro, era un juicio basado en suposiciones que no tenían nada que ver con una transacción marcada. Margaret se volvió hacia Richard. Richard, ¿por qué no terminas de verificar los detalles de la cuenta del señor Ellison y lo dejas continuar con su transacción? La mandíbula de Richard se tensó, pero asintió y le dio a Darren una mirada cortante. Gracias, Darren, dijo con voz firme, pero con un borde de frustración. Se encontró con los ojos de M. Lyon, sosteniendo su mirada por un minuto más de lo necesario, dejándola ver el dolor, la ira y la dignidad que se negó a dejar que le quitaran. M. Lyons asintió con una leve sombra de arrepentimiento pasando por su rostro. Resolveremos esto rápidamente, señor Ellison, me disculpo de nuevo por las molestias. Darren vio como Richard y el guardia de seguridad salían de la habitación. Sabía que esto aún no había terminado, pero por ahora jugaría su juego porque sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz y cuando lo hiciera, cambiaría todo. Momentos después, Richard volvió a entrar en la habitación tratando de ocultar su sorpresa. Agarraba una tableta en una mano, sus dedos casi temblaban, la sonrisa que había llevado antes se había desvanecido reemplazada por una mezcla de confusión y algo que Darren reconoció que solo podía ser miedo detrás de él. Margaret Lyons, la gerente del banco, parecía haber envejecido en los pocos minutos desde que se fue a revisar los detalles de su cuenta. Señor Ellison, Margaret comenzó con su voz controlada pero notablemente tensa, hemos confirmado todo con su cuenta, me disculpo por el malentendido, el frío. La disculpa formal hizo poco para enfriar la frustración que aún se arremolinaba dentro de Darren, pero sostuvo su mirada, su expresión tranquila esperando que ella continuara. Si pensaba que una disculpa rápida iba a suavizar lo que acababa de soportar, estaba equivocada. Margaret se aclaró la garganta, sus manos entrelazadas frente a ella. Inicialmente, no sabía quién era ni cuál era su posición. Luchó por encontrar las palabras adecuadas y la expresión de su rostro era una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. Su empresa, Elitech Solutions, ha sido un socio importante para nuestro banco. Soy consciente de su trabajo con la seguridad cibernética. El rostro de Darren permaneció impasible. Ahora podía verlo. La gimnasia mental que estaba realizando se dio cuenta de la gravedad de las suposiciones de sus trabajadores, pero no le iba a dar una salida fácil. Señorita Lyons, Darren dijo con voz mesurada. No creo que el problema aquí fuera mi posición. ¿Usted? El rostro de Richard se sonrojó levemente. La realidad de la situación se apoderó de él. Se movió incómodo, entendiendo claramente lo mal que había calculado. A su lado, el oficial de seguridad Tully miró hacia otro lado, evitando la mirada de Darren. Juntos no, Margaret admitió mirando hacia abajo por un breve momento antes de encontrarse con su mirada de nuevo. No debería haber sido un problema, ahora entiendo que las suposiciones hechas aquí eran infundadas, vaciló, y Darren pudo ver la lucha en sus ojos como si se diera cuenta de cuán profundas habían sido esas suposiciones. Darren se inclinó hacia atrás cruzando los brazos, el más mínimo rastro de una sonrisa amarga en sus labios. Su posición hizo eco de su tono tranquilo pero agudo. Curioso cómo tienen una forma de surgir en momentos como estos. Richard parecía querer desaparecer el peso de sus acciones anteriores. Presionándolo se aclaró la garganta, su voz temblando. Señor Ellison, lo siento, solo estábamos tratando de hacer nuestro trabajo. ¿Tu trabajo? Darren repitió en voz baja. ¿De verdad crees que esto era solo sobre tu trabajo? Su mirada se clavó en la de Richard. Viste lo que querías ver, me miraste y decidiste quién era antes de que hablara. La habitación estaba llena de tensión, el peso de la verdad, presionando a todos los presentes. Las palabras de Darren flotaban en el aire, cada una un desafío, un recordatorio del sesgo que habían dejado guiar sus acciones. Los ojos de Margaret miraron alrededor de la habitación, su expresión tensándose mientras observaba la escena. Pareció darse cuenta de la gravedad de la situación, el hecho de que una simple disculpa no iba a reparar el daño causado a la presa. Esto era más que un mero inconveniente, era un doloroso reflejo crudo de los prejuicios que yacían debajo del impecable exterior pulido del banco. Señor Ellison, dijo finalmente, su tono más formal, puedo asegurarle que abordaremos este incidente internamente, este descuido no refleja nuestros valores. Darren sintió una risa amarga subir por su pecho, pero la contuvo. La ironía de sus palabras era casi ridícula. Valores de supervisión, palabras que sonaban bien en el papel, pero tenían poco peso en la realidad. No, señorita Lyons, respondió con voz firme, sí refleja sus valores. Todos actuaron sobre la base de suposiciones sobre quién soy, basándose en nada más.
Que unos cuantos trozos de papel y la forma en que miro, eso no es descuido, eso es sesgo simple y llanamente. El rostro de Margaret se enrojeció pero no lo negó. Richard pareció encogerse en sí mismo, sus hombros se hundieron bajo el peso de las palabras de Darren. El silencio que siguió fue insoportable. Darren podía sentir las miradas de todos sobre él y sentir el cambio en sus percepciones. Ya no era solo otro hombre negro en medio de ellos, un rostro que podían ignorar o juzgar sin consecuencias. Era Darren Ellison, CEO de una de las firmas de seguridad cibernética más respetadas de la industria, y no estaba dispuesto a dejar que lo olvidaran. La realidad de la situación se instaló pesadamente en todos en la habitación, su peso presionando como una fuerza física. Darren podía ver el arrepentimiento, la incomodidad grabada en cada uno de sus rostros, pero sabía que este momento no se trataba solo de él, se trataba de los innumerables otros que se habían enfrentado a los mismos juicios, las mismas suposiciones, sin el privilegio de un título para protegerlos. Margaret rompió el silencio, su voz tranquila: Señor Ellison, de nuevo lamentábamos profundamente el malentendido. Espero que considere esto como algo aislado, un incidente aislado. Darren repitió, su voz teñida de incredulidad, sacudió la cabeza, su mirada firme. Nunca es aislado, esto le pasa todos los días a personas que no tienen el privilegio de un título o una posición para obligar a otros a verlos de manera diferente. La habitación quedó en silencio, otra vez la verdad de sus palabras hundiéndose. Él sabía que entendían incluso si no lo admitían, habían hecho sus suposiciones y jugado sus roles, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Margaret abrió la boca para hablar, pero Darren levantó una mano deteniéndola. Guarde sus disculpas, no estoy interesado en ella. Se levantó de su asiento alisando su abrigo, sus movimientos calmados, pero deliberados. Si realmente quieres hacer una diferencia, entonces cambia tus políticas, deja de dejar que tus suposiciones guíen tus acciones, porque la próxima vez podrías no tener tanta suerte con eso. Se giró y caminó hacia la puerta, cada paso un recordatorio de su fuerza y resistencia. Podía sentir los ojos de todos en el banco sobre él. Darren había recuperado su dignidad y poder, y no iba a dejar que nadie se lo quitara de nuevo. Cuando Darren regresó al vestíbulo principal del banco, los clientes estaban en grupos discutiendo qué había pasado antes. Las conversaciones se detuvieron y las personas que habían estado demasiado concentradas en sus propias vidas momentos antes, ahora no podían apartar la mirada de su rostro, la mirada en sus ojos, la fuerza en su paso. Todo decía mucho. Ya no era el sospechoso que habían asumido que era, sino un hombre de prominencia y autoridad, alguien que exigía respeto y poder. Darren sintió las escaleras, pero mantuvo la cabeza alta, su expresión ilegible. No necesitaba su validación o su aprobación. Esto no era para ellos, esto era para él. Por cada momento de silencio que había soportado, por cada suposición que había pasado desapercibida. Margaret Lyons, la gerente del banco, lo siguió de cerca. Su rostro estaba pálido, con una emoción que flotaba en algún lugar entre la vergüenza y el remordimiento. Se aclaró la garganta, miró nerviosamente a los espectadores antes de dirigirse a él. Su voz temblaba ligeramente. Señor Ellison, dijo tratando de mantener su tono firme una vez más, quiero ofrecer nuestras más sinceras disculpas por la forma en que fue tratado. Esto fue inaceptable, le aseguro que esto no refleja nuestros valores o estándares. Darren la miró, su rostro impasible, podía ver la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento que entrelazaba sus palabras, pero él sabía que esta disculpa era tanto para la audiencia como para él. Ella estaba tratando de recuperar algo de autoridad y profesionalismo en un momento que la había dejado a ella y a su equipo expuestos. Señorita Leona, él respondió con voz firme pero controlada. Una disculpa no borra lo que pasó aquí. Tus suposiciones, tus prejuicios, eran reales y no puedo simplemente alejarme como si esto fuera un simple error. Esto era más que una política, se trataba de percepción, de juicio. La audiencia se movió incómodamente. Un murmullo se extendió entre la multitud. Sintieron el peso de sus palabras. La verdad. Llevaban una verdad que nadie podía ignorar. Richard, el cajero que primero había dudado de él, se hizo a un lado, encogiéndose visiblemente. Bajo la mirada de Darren, su confianza anterior se había derrumbado, reemplazada por una mirada de remordimiento y vergüenza. Se aclaró la garganta, su voz salió en un murmullo bajo. Señor Ellison, lo siento, dijo su voz vacilante, no quise decir, solo estaba haciendo mi trabajo, haciendo tu trabajo. Darren repitió, su tono calmado. Dime, Richard, si hubiera sido cualquier otra persona, alguien que no se pareciera a mí, ¿habrías hecho tu trabajo de la misma manera? La cara de Richard se sonrojó, sus ojos cayeron al suelo, no respondió, y en su silencio la respuesta fue clara. Darren dejó que el silencio se estirara, el peso del momento instalándose sobre todos ellos. Podía ver la incomodidad en sus ojos, la comprensión de sus propios prejuicios presionándolos, y no eran solo Richard o Margaret, eran todos los que habían observado, a todos los que lo habían juzgado sin saber una sola cosa sobre él. ¿Sabes que no?, dijo Darren finalmente, su voz llenando la habitación. No
Pedí un trato especial, no vine aquí para hacer una declaración o desafiar a nadie, vine aquí como cliente, alguien que simplemente quería completar una transacción y seguir con su día, pero aquí estamos. Margaret cambió su expresión dolorida, parecía como si quisiera decir algo para enmendar de alguna manera, pero las palabras no salían. La mirada de Darren recorrió a la multitud asimilando la mezcla de culpa, vergüenza e incomodidad grabada en sus rostros, algunos evitaban sus ojos, otros lo miraban con algo parecido a admiración, como si lo estuvieran viendo bajo una nueva luz, una luz que revelaba una fuerza que no habían anticipado. Después de un momento Margaret respiró profundamente, recomponiéndose. Señor Ellison, dijo en voz baja, por favor, sepa que estamos tomando este incidente muy en serio, implementaremos cambios de capacitación para nuestro personal para asegurarnos de que algo como esto nunca vuelva a suceder. Darren inclinó la cabeza ligeramente reconociendo sus palabras. Bien, dijo, pero recuerda que no se trata del entrenamiento, se trata de la forma en que ves a las personas, la forma en que las juzgas antes de conocerlas. No puedes entrenar eso. Margaret asintió con la cabeza, su rostro enrojecido por el aguijón de sus palabras. Entendido, ella respondió, su voz apenas por encima de un susurro. Cuando Darren se giró para irse, una voz suave de la multitud gritó deteniéndolo en seco. Se giró sorprendido de ver a una anciana parada cerca, la parte de atrás de su rostro arrugado por la edad, pero sus ojos agudos y claros. Gracias, dijo, su voz se escuchó por toda la habitación. Gracias por hablar, la gente necesita escuchar esto. Miró alrededor de la habitación, su mirada se detuvo en los otros clientes. Todos necesitamos escuchar estas palabras, parecieron romper la tensión, y algunos otros en la multitud murmuraron su acuerdo asintiendo y moviéndose incómodos. Darren sintió una sensación de alivio, un leve destello de esperanza, tal vez de alguna pequeña manera este momento significaría algo no solo para él, sino para aquellos que lo habían presenciado. Margaret, claramente conmocionada, se aclaró la garganta tratando de recuperar la compostura. Señor Ellison, dijo de nuevo, su tono más suave, si lo considera, me gustaría organizar una reunión con nuestro equipo para discutir los pasos que podemos tomar para mejorar nuestras políticas y nuestro enfoque. Su percepción podría marcar una verdadera diferencia. Aquí Darren la estudió por un momento, sopesando sus palabras, podía ver la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento que se había apoderado de ella. Tal vez ella era genuina en su oferta, tal vez este incidente sería un punto de inflexión para ella y su equipo, o tal vez, como tantos otros, sería una incomodidad temporal olvidada rápidamente. Una vez que él caminara fuera de la puerta, después de una larga pausa, asintió lentamente, lo consideraré, dijo su voz medida, pero recuerda que el cambio no viene solo de las políticas, viene de enfrentar los prejuicios que tienes, de desafiar la forma en que ves el mundo y a las personas que te rodean. Con una última mirada alrededor de la habitación, Darren se giró y se dirigió hacia la salida. Los susurros de la multitud se desvanecieron detrás de él, podía sentir el peso de sus miradas, la mezcla de vergüenza, respeto y tal vez incluso un toque de admiración. Cuando salió, el aire fresco del otoño lo golpeó, fresco y estimulante, un marcado contraste con la tensión sofocante que había dejado atrás. Respiró profundamente, su mente todavía se tambaleaba por los eventos que se habían desarrollado. No había PL, solo venía a realizar sus negocios para seguir con su día, pero la vida que conocía tenía una forma de forzar lo inesperado. De pie en la bulliciosa acera, rodeado por el bullicio de la ciudad, Darren sintió una extraña sensación de calma apoderarse de él. Había recuperado su dignidad y su poder, y lo había hecho en sus propios términos. Tal vez de alguna pequeña manera había plantado una semilla de cambio dentro de ese banco, dentro de las mentes de quienes lo habían presenciado. Echó una última mirada al edificio detrás de él. Su gran fachada brillaba a la luz de la tarde. Para ellos, este era solo otro día, otra transacción, pero para él era un recordatorio. Un recordatorio de la resiliencia que había construido, la fuerza que llevaba y el viaje que lo había traído a este momento. Mientras se alejaba, sintió un renovado sentido de propósito, una tranquila determinación de continuar su trabajo, no solo en su campo sino en el mundo. Era más que su título, más que las suposiciones que otros hacían sobre él. Era Darren Ellison, un hombre que se negaba a ser definido por nada más que su verdad. Cuando Darren regresó a su oficina, la noticia del incidente del banco ya había comenzado a extenderse. No le contó a nadie, ni siquiera a su equipo en Elitech, sobre la terrible experiencia. Pero en el mundo de hoy las noticias tenían una forma de viajar más rápido de lo que cualquiera podía controlar. Alguien en el banco debe haber grabado parte de la escena, tal vez habían capturado su caminata de regreso a través del vestíbulo. La disculpa de Margaret Lyon lo siguió. La primera llamada llegó justo cuando se acomodaba detrás de su escritorio. Su asistente Rachel Lu asomó la cabeza con los ojos muy abiertos por la preocupación. Darren, dijo dudando como si no estuviera segura de si hablar, creo que deberías ver esto. Levantó una ceja. Una sensación de hundimiento formándose en su estómago, tomó su teléfono y notó el titular salpicado en la pantalla: el CEO negro falsamente acusado de fraude en el Banco de Nueva York. El prejuicio a plena vista, dejó escapar un suspiro bajo escaneando el artículo que relataba cada detalle del incidente con una precisión inquietante, incluso
Habían incluido fragmentos de cuentas de transeúntes, citas de clientes que habían estado en el banco durante la acusación. Algunos lo apoyaron expresando arrepentimiento por su propio silencio, mientras que otros esquivaron la culpa, alegando que no tenían idea de quién era, pero un comentario se destacó para él, un cliente que después de enterarse de su papel como CEO comentó que nunca hubiera adivinado que era un gran ejecutivo. Los ojos de Darren se detuvieron en las palabras. No pretendían ser un insulto, él lo sabía, pero contenían una amarga verdad que para algunas personas no parecía el papel. Solo estaba a la mitad del artículo cuando su teléfono vibró. Un nombre familiar apareció en la pantalla: Paul Kramer, un periodista de una respetada revista financiera que lo había entrevistado hace varios años. Cuando el ITEC apareció por primera vez en los titulares. La entrevista era sobre el trabajo innovador de su empresa, pero Darren recordó el escepticismo en las preguntas de Paul, la forma en que el periodista había sondeado cuidadosamente sus calificaciones y cuestionado sutilmente sus credenciales. Darren vaciló y luego respondió: Paul, dijo que su voz ni siquiera esperaba saber de ti hoy, me imagino que no. Paul respondió con tono medido, pero no podía ignorar lo que sucedió en el banco. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Si estás dispuesto, me gustaría cubrir esta historia, cuéntala desde tu perspectiva. Darren pensó por un momento que el peso del incidente todavía estaba fresco en su mente. No necesitaba contar su historia por validación ni buscó simpatía, pero sabía que si este artículo llegaba a la audiencia adecuada, podría abrir los ojos de las personas a algo más grande que solo su experiencia. Está bien, Paul. Darren dijo que su voz era firme, pero entiendan esto. No estoy interesado en hacer esto sobre mí, esto debe ser sobre lo que estos incidentes significan para las personas en todas partes, en todo tipo de lugares. No es solo mi historia. Paul hizo una pausa y Darren pudo escuchar el cambio sutil en su tono cuando habló de nuevo. Entiendo a Darren, me aseguraré de que tu mensaje se escuche al día siguiente. El artículo se publicó rápidamente y ganó tracción. El artículo de Paul fue crudo y sin filtros, detallando la experiencia de Darren en el banco, pero entretejiéndola en una discusión más amplia sobre el sesgo y la injusticia sistémica. Citó las palabras de Darren textualmente. El cambio no proviene solo de las políticas, proviene de enfrentar los prejuicios que tienes al desafiar la forma en que ves el mundo y la gente que te rodea. Los medios de comunicación de la tarde habían recogido la historia y el teléfono de Darren vibró con solicitudes de entrevistas de programas de entrevistas de cadenas locales e incluso de un programa matutino nacional, pero en medio de la avalancha de interés de los medios hubo una llamada que no esperaba. Margaret Lyons en persona. Señor Ellison, comenzó con voz tensa pero sincera. Vi el artículo. Entiendo si no quiere tener nada que ver con nuestra institución después de esto, pero quería extenderle personalmente una invitación. Nuestra junta ha discutido el incidente y nos gustaría trabajar con usted en la creación de un programa de capacitación para nuestro personal. No queremos que esto le vuelva a pasar a nadie. Darren se quedó en silencio por un momento considerando sus palabras. No necesitaba la validación ni la disculpa, y una parte de él no quería nada más que irse para dejarle en su banco para lidiar con las consecuencias, pero pensó en su madre, de las innumerables personas que podrían enfrentar lo que él tuvo si le daba la espalda. Señorita Lyons, dijo finalmente con tono tranquilo pero firme. Si usted es seria acerca de crear un cambio real, entonces estoy dispuesto a ayudar, pero sepa que no seré una muestra de esto. No puede ser solo sobre tu reputación. La voz de Margaret se suavizó y Darren pudo sentir una nota de remordimiento genuino. Entendido, señor Ellison, aprecio su sinceridad. Estamos comprometidos a aprender de esto en las próximas semanas. Darren se encontró empujado a un nuevo rol equilibrando sus responsabilidades en el ITEC con su posición inesperada como defensor del cambio sistémico. Margaret lo invitó a dirigirse a su equipo y él habló con franqueza, describiendo lo que necesitaba cambiar, comenzando con la suposición que había guiado sus acciones en primer lugar. La cobertura de los medios continuó expandiéndose. Su historia se convirtió en un punto focal en conversaciones más amplias sobre el sesgo racial y la responsabilidad corporativa en las redes sociales. Surgieron hashtags con usuarios de todo el país que compartieron sus propias experiencias bajo la etiqueta #visto pero no conocido. Algunos relataron instancias en las que habían sido juzgados injustamente en tiendas o bancos, mientras que otros expresaron arrepentimiento. Admitie. NDO que habían sido rápidos para juzgar a personas como Darren. La historia se convirtió en un grito de guerra, un llamado para que las empresas reexaminen sus prácticas y para que las personas enfrenten sus propios prejuicios. Darren vio cómo se desarrollaba el diálogo. Una mezcla de esperanza y tristeza lo llenaba mientras leía cada relato, cada recuerdo doloroso quedaba al descubierto. Para que el mundo lo viera, entonces una tarde recibió un mensaje que lo impactó profundamente. Era de un joven estudiante universitario llamado Isaiah Green, que estudiaba informática y luchaba con los mismos desafíos que Darren había enfrentado en sus primeros días.
Isaiah escribió que había leído la historia de Darren y sintió una oleada de esperanza, una determinación renovada para seguir adelante sin importar lo que encontrara. Saber que alguien como tú lo logró, Isaiah escribió, me hace creer que tal vez Ali también pueda. Darren sintió que las palabras se asentaban en su pecho, su corazón pesado pero orgulloso. Por eso había resistido, había hablado y se había negado a dejar que el incidente se escondiera debajo de la alfombra. El mensaje de Isaiah fue un recordatorio de que su lucha no era solo por él mismo, era por cada joven que venía después de él, cada individuo que necesitaba saber que valía más que las suposiciones que otros hacían a medida que pasaban las semanas. Darren continuó trabajando con el banco, ayudando a desarrollar un programa de capacitación que desafiara no solo el conocimiento de su personal, sino también sus perspectivas. Consultó con especialistas en diversidad e inclusión, psicólogos y líderes comunitarios para crear algo que no fuera solo una casilla para marcar, sino una experiencia significativa que permanecería con los empleados. Mucho después de que terminaron las sesiones, lentamente comenzó a haber cambios, no solo en el banco, sino en el mundo que lo rodeaba. Personas que alguna vez lo habían ignorado ahora lo buscaban, ansiosas por aprender, comprender y hacerlo mejor. El trabajo era agotador, el viaje estaba lejos de terminar, pero Darren sintió un renovado sentido de propósito guiándolo. Era más que un CE o más que un símbolo, era Darren Ellison, un hombre que había tomado su lucha y la había transformado en algo más grande, algo que podría hacer que el mundo sea un poco mejor para aquellos que vinieron después de él. Maravilloso. En la sección 7, la misión de Darren para el cambio. Darren toma su experiencia llaneado, ser una voz para el cambio hoy, lo usa para impulsar una misión más grande. Destinada a abordar el sesgo racial en entornos profesionales. Nos centraremos en su visión de crear un cambio duradero que incluya la tutoría de jóvenes como Isaiah y la formación de una fundación para combatir la discriminación. Se encontró en el centro de las discusiones sobre el sesgo racial y la desigualdad sistémica. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes de personas que compartían sus propias experiencias y le agradecían por hablar con cada historia que leía y conversación que tenía. Darren sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba más profundamente sobre sus hombros. El trabajo era agotador, sí, pero también empoderador. Había convertido un momento doloroso en algo significativo, algo que tenía el potencial de cambiar vidas. Fue durante una sesión de lluvia de ideas a altas horas de la noche con Rachel, su asistente, que la idea de una fundación tomó forma. Discutieron el impacto que había tenido el incidente, las olas que había enviado a través de las redes sociales y los correos electrónicos de jóvenes como Isaiah, que lo veían como una fuente de inspiración. ¿Sabes qué dijo Rachel golpeando su bolígrafo contra su cuaderno? Pensativamente, podrías hacer más con esto. La gente está escuchando. Darren, están listos para aprender. Imagina lo que podríamos hacer si tuviéramos una organización dedicada a crear cambios para guiar a las empresas, escuelas, cualquiera dispuesto a tomar una mirada dura a sus prejuicios. Darren consideró sus palabras, su mente corría una base. Murmuró el concepto tomando forma mientras hablaba, algo que podría abordar estos problemas a mayor escala, no solo una capacitación única, sino un cambio real y duradero. Los ojos de Rachel se iluminaron. Exactamente, podríamos ofrecer talleres, programas de tutoría, recursos para personas que enfrentan discriminación. Piense en ello como la contribución de Elite a la equidad social, una fundación dedicada a abordar el sesgo en el lugar de trabajo y más allá. Darren sintió una oleada de emoción mezclada con un sentido de propósito. Sabía lo que esto significaría, las horas, la dedicación, pero también sabía que valía la pena. Las palabras de su madre resonaron en su mente, un recordatorio silencioso de que tenía una responsabilidad, capacidad de levantar a otros. Mientras escalaba al día siguiente, comenzó a sentar las bases para la fundación, solicitando la ayuda de un equipo que compartía su visión. La nombró la iniciativa Ellison para la equidad, un guiño tanto a su familia como a su misión. En cuestión de semanas, la fundación tenía un propósito claro: combatir el sesgo, apoyar a los jóvenes de color que ingresan a los espacios profesionales y crear recursos educativos para las empresas dispuestas a abordar las desigualdades sistémicas. El trabajo fue inmediato. Como se supo de la iniciativa de Ellison, se extendió y las organizaciones de todo el país se acercaron ansiosas por participar en sus sesiones de capacitación. Querían saber cómo podían desmantelar sus propios prejuicios y crear entornos donde las personas fueran vistas por sus talentos en lugar de por estereotipos. Darren dirigió personalmente la primera sesión de capacitación celebrada en el mismo banco donde ocurrió el incidente. Margaret Lyons, la gerente del banco, se quedó a su lado mientras se dirigía a su equipo. Su presencia fue un recordatorio tanto del error que habían cometido como del compromiso que ahora tenían de hacerlo mejor. Habló abiertamente y compartió no solo su propia experiencia, sino también las implicaciones más amplias de tales prejuicios, cómo erosionan la confianza y cómo ellos frenan a la gente. No se trata de culpar, Darren dijo con voz firme, se trata de conciencia. Cada uno de nosotros tiene prejuicios. El objetivo aquí es reconocerlos, desafiarlos y crear un espacio donde ya no controlen nuestras acciones. Mientras hablaba, observó los rostros de los empleados del banco, algunos tensos, otros pensativos, pero al final de la sesión sintió un cambio. La sala parecía más liviana,
como si el acto de reconocer estas verdades incómodas hubiera liberado una carga colectiva. Después de la capacitación, Margaret se acercó a él, la gratitud era evidente en su expresión. Gracias, Darren, dijo. Su voz estaba cargada de emoción. Esto nos ha cambiado de verdad. Darren asintió sabiendo que sus palabras, aunque sinceras, eran solo el comienzo, un cambio real. Él sabía que requeriría más que una sola sesión de capacitación, requeriría un compromiso continuo y la voluntad de cuestionar suposiciones y enfrentar verdades incómodas. A medida que la iniciativa Ellison seguía creciendo, el trabajo de Darren se expandió más allá de la capacitación corporativa, desarrolló un programa de tutoría destinado a apoyar a los jóvenes profesionales negros y morenos, brindándoles recursos, orientación y conexiones para ayudarlos a navegar en industrias que no siempre eran acogedoras. Isaiah Green, el estudiante universitario que le había escrito poco después del incidente, se convirtió en uno de sus primeros aprendices. Darren se reunió con él regularmente ofreciéndole consejos, compartiendo historias de su viaje y ayudándolo a construir una red que apoyaría sus ambiciones. Una tarde, Isaiah se sentó frente a Darren en su oficina, su rostro una mezcla de emoción y nervios. Quería agradecerte, Isaiah, comenzó su voz sincero. Nunca pensé que tendría un mentor como tú, alguien que lo entiende que ha pasado por lo que estoy pasando. Darren se inclinó hacia adelante, su mirada firme. Isaiah, vas a hacer cosas increíbles, nunca dudes de que perteneces a esta industria tanto como cualquier otra persona, y cuando enfrentes esos momentos de duda, esos momentos en los que sientes que no perteneces, recuerda que no estás solo. Isaiah asintió con la cabeza, su expresión resuelto. Darren vio algo de sí mismo en el joven, el mismo hambre, la misma resiliencia, y sintió una oleada de orgullo al saber que podía ayudar a guiar a la próxima generación hacia adelante. La iniciativa Ellison se convirtió en un movimiento y su influencia se extendió a medida que más personas y organizaciones se unieron a la causa. Darren habló en conferencias, talleres de LED, en universidades, y organizó eventos comunitarios destinados a fomentar la comprensión y la empatía. Su historia, una vez un solo incidente doloroso, se había convertido en un faro de esperanza y un punto de reunión para personas de todo el mundo que habían sido marginadas, subestimadas o ignoradas. Mientras continuaba este trabajo, Darren sintió una profunda sensación de realización. Ya no era solo el director ejecutivo de Elitech Solutions, era un mentor, un líder y un defensor del cambio. Convirtió su lucha en fortaleza, su dolor en propósito, y con cada paso adelante honró el legado que su madre le había inculcado, un legado de resiliencia, digitalidad y la creencia inquebrantable de que todos merecían ser vistos, escuchados y valorados.